Hola, gente hermosa de Facebook. Gracias por estar viéndonos por este medio, por la, por la página de Facebook de Teología Sin Vergüenza, Teología Queer Feminista que hace fluir la justicia. Mi nombre es Liz Valle, estoy en Chicago, Illinois, eso está al norte de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotros a... Hola, bonita tarde. Soy Mónica Treviño Álvarez. Actualmente pertenezco a una iglesia inclusiva de la ciudad de Puebla, en México. Se llama ICM Libres por Amor y bueno, es una comunidad de fe radicalmente inclusiva y a favor de los derechos humanos. Y ahí atendiendo al fuego está Alba Onofrio saludándonos, Reverenda Sex, que es codirectora de Soul Force. Soul Force es la organización que nos está brindando el apoyo de la infraestructura que necesitamos para poder hacer este telemaratón en vivo y a todo color por las vías de las redes sociales. Está también ofreciendo apoyo técnico tras bastidores, que aunque ustedes no lo ven, es bien importante para nosotros. Así que les damos las gracias a Soulforce. Les damos las gracias a las 7,000 personas que ya han estado mirando, viendo esta transmisión en vivo. Llevamos 5 horas, nos faltan 7. Y queremos darle las gracias a todas las personas que ya han contribuido, a esas profesoras, teólogas y artistas que han estado con nosotros. Raquel estuvo compartiendo con nosotros sus canciones, Agustina Lubis, Elizabeth Cook y Mariluz Rojas estuvieron enseñándonos sobre María Magdalena, sobre la tradición, cómo era que se veía antes, por qué era que algunas personas la ven como apóstola, porque era que por mucho tiempo no se sabía eso y se creía que era una prostituta nada más. Nos han estado explicando todas esas cosas. Y para ustedes que se están uniendo ahora y no lo han visto, esto queda aquí grabado en Facebook, así que luego pueden ir y ponerse al día con toda esa riqueza de conocimiento que esas compañeras han han estado compartiendo con nosotras. Y ahora son las 2 de la tarde, así que Mónica, te voy a pedir que te presentes de nuevo por aquellos de que tal vez algunas personas se unieron en los próximos 2 minutos. Esta es la hora en que anunciamos que Mónica iba a estar con nosotros, son las 2 de la tarde en México y estamos transmitiendo en vivo para el mundo y se nos han oído ya como 20 países, creo que fue, o 14, no sé, pero de todo el mundo, hasta desde España, de Sudamérica, desde Chile, hasta por acá arriba, el norte de Estados Unidos. Les dejo entonces con Mónica, que va a estar compartiendo con nosotros su propia interpretación teológica de María Magdalena. Gracias. Gracias, Liz. Bueno, para mí es un placer estar en este espacio. Creo que es muy importante visibilizar la labor de María de Magdala. Bueno, para quienes se acaban de unir a este Facebook Live, les comparto que soy Mónica Treviño Álvarez. Ahorita estoy colaborando en ICM Libres por Amor de la ciudad de Puebla, en México, que es una iglesia radicalmente incluyente y a favor de los derechos humanos. Entonces, pues en este espacio a mí me gustaría compartirles una carta que yo le escribí a María de Magdala pensando un poco en mi propia experiencia y en la experiencia de muchas otras mujeres jóvenes que crecieron en espacios católicos con una visión bastante restrictiva sobre María de Magdala y sobre todo entendiéndola como la pecadora arrepentida. Es decir, como estas mujeres que nos tenemos que arrepentir de nuestra sexualidad, que nos tenemos que arrepentir de querer buscar liderazgos tanto en la iglesia como fuera de ella, para volvernos pues sumisas y obedientes a lo que algunos nos han enseñado que es Dios, que es la divinidad. Entonces, pues empezaría compartiéndoselas. A una tal María de Magdala. Hola, ¿cómo estás?
Te escribo con alrededor de 2000 años de distancia. Suena raro pretender que vas a leer una carta que fue escrita mucho, pero mucho después de que tú murieras. La ventaja es que me gusta creer en lo imposible y también soy bastante rara. Así que tengo fe que de alguno u otro modo tengas acceso a estas palabras. Lo cierto es que siempre me has parecido una mujer apasionante y digna de admirar. Fuiste seguidora de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. En la Biblia eres nombrada de manera independiente, sin la necesidad que aparezca varón a tu lado, cosa que es bastante rara. ¿Cómo me hubiera encantado conocerte así desde pequeña? Saber que en ti tenía una amiga y confidente, que sí se puede tener experiencias de la diosa siendo una mujer. Tristemente, no siempre fue así. Me apena decirte que la campaña de desprestigio en tu contra lleva años sucediendo. Por supuesto, tú misma lo sabes. A ti te tocó enfrentar el patriarcado de Pedro y el gran rechazo que tuvo hacia ti como profetisa. Años después, un tal Gregorio I no te bajó de la pecadora arrepentida, tal vez por desconocimiento bíblico, igual y para no perder el poder que emana del patriarcado. Lo cierto es que decidió volver a cuanta María se encontró en la Biblia como una, y esa una fuiste tú. Y así es como te conocí, la pecadora arrepentida, el ejemplo al que toda mujer creyente, que no es virgen y madre, debe aspirar. Te comparto que la manera en la que se te desacreditó como primera testiga de la resurrección es una experiencia que hoy en día encarnan muchas mujeres, personas queer y racializadas dentro de la iglesia. Y no solo hablo de la católica romana, es algo que me he encontrado en muchas más denominaciones de las que me gustaría aceptar. Querida Mari, cuando veo tu historia y escucho a mujeres, niñas, jóvenes, personas queer y racializadas, me doy cuenta de los grandes retos que tenemos. Qué lejos se encuentran muchas iglesias de la Santa Espírita. ¿Cuántas veces se trata a quienes se congregan como simples consumidoras de espiritualidad? Cuesta mucho trabajo reconocer que esas otras, que esos otros, tienen a la Santa Espírita de su lado. Así, por muchos años, viví siendo la perfecta pecadora arrepentida, esa que se daba golpes de pecho por vivir su sexualidad, esa que para superar sus pecados pretendía ser la mejor católica del mundo, negándose el erotismo y su capacidad de liderazgo pastoral. Gracias a la Santa Espírita, quien me permitió encontrar a otras que siguen tu enseñanza como lideresa de la Iglesia, formando esa comunidad de fe que dista mucho de seguir reglas y normativizar las experiencias sagradas. Me gusta imaginarte como la primera representante de una comunidad de frontera. Sospecho que, si hubieras vivido en el siglo XXI, estarías en los centros de migrantes y refugiados brindando interpretaciones liberadoras de la diosa. Disfrutarías del sexo y el placer con la persona amada, tal vez personas amadas, y reconocerías que ahí se encuentra la diosa con una ternura poderosa. Abrazarías a las personas queer racializadas y reconocerías que en ellas también existe aliento divino. Te sorprenderías, aprenderías de las experiencias de lo sagrado de las niñas y jóvenes. No tengo duda, estarías aquí, construyendo desde la periferia, siendo comunidad de fe más que iglesia. Quiero pensar que hoy, mientras festejamos tu día y reconocemos tu liderazgo como profetisa y sacerdotisa, estás a nuestro lado. Nos unes desde nuestros diferentes países. Haces que nos sintamos bien cerquita y apapachadas las unas de las otras. Gracias por estar y ser testimonio de que una comunidad de fe fronteriza es posible y necesaria. Te pido nos brindes fuerza y ternura para seguir uniéndonos en la construcción de estas comunidades de fe. Te reconoce, te admira y te quiere tu amiga Mónica. Pues no sé, un poco compartirles que este ha sido pues un trabajo que me ha llevado pues bastantes años en los que yo también he como repensado y replanteado lo que significa María de Magdala, porque finalmente, pues como no es de desconocimiento de ustedes,
la Iglesia Católica Romana, que es lo que yo más conozco, pues ha creado ciertas figuras de mujeres desde los textos bíblicos como para mostrar lo que debe o no debe de ser una mujer, teniendo por un lado a la Virgen María como el ejemplo a seguir y por el otro lado, teniendo a María de Magdala, primero como una prostituta, pero luego como una arrepentida. Entonces, con esa posibilidad de regresar al buen camino, sí se sigue con ciertas enseñanzas, siendo que como ya vimos en otras charlas del Zoom, pues no es tan simple, ¿no? Y realmente el hecho de nombrar a María de Magdala como prostituta, pues ha sido una mala lectura hecha por varios teólogos y sacerdotes que pues no nos permiten realmente acercarnos como a nuestra espiritualidad desde la feminidad. Entonces, pues a mí me parece que estos son temas como que muy, muy importantes y que repensar a María de Magdala como una lideresa de comunidades de fe pueden ser muy ricos, pero a mí me gusta pensarla no tanto desde estas comunidades de fe más institucionalizadas, llámese Iglesia Católica o cualquier otra denominación, sino más desde la espiritualidad, pues, de las personas que están en las bases, de las mujeres que venimos en las bases construyendo, repensando y viviendo a lo mejor espiritualidades que no necesariamente responden a lo que nos han enseñado en la escuela dominical o en el catecismo. Entonces, eso a mí me parece como que muy, muy relevante porque creo que desde ahí se construyen espiritualidades mucho más interesantes y desde ahí es que pues yo invitaría a tomar el nombre de María de Magdala como apóstol de los apóstoles, como representante de fe, inclusive como una de las representantes de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Desde esta idea de construir desde la periferia, de construir desde nuestras propias subjetividades, de construir desde nuestros propios placeres. Y creo que pues eso también nos puede como enriquecer mucho en colectividad y como que abrir muchos epistemes de lo que puede significar creer en el siglo XXI, ¿no? Creer en un mundo en donde ya suele estar cada vez más desacreditado el creer en ciertos espacios o en otros pues está retomando las creencias desde diversos fundamentalismos religiosos, ¿no? Entonces, generar comunidades de mujeres, de personas queer, que, que enuncien su propia espiritualidad y que se atrevan a tomar puestos de liderazgo, aunque sea desde las periferias, me parece ser que como es una de las características que más deberíamos de rescatar de María Magdalena. Entonces, pues también, no sé, me gustaría saber si alguna de ustedes tendría alguna pregunta o algún comentario. Gracias, Mónica. Si tienes más que seguir explicando, por favor, sigue por ahí en lo que llegan las preguntas. Yo quería preguntarte algunas preguntas, hacerte algunas preguntas, valga la redundancia, que no todas las personas están acostumbradas a escuchar palabras como hijes, lideresas, usando la E en casi todas las palabras. Entonces, si nos puedes explicar un poquito de eso. Claro, pues ahora sí que es como para intentar tener una inclusión mayor y un reconocimiento a personas que no necesariamente se definen como hombres o como mujeres, las poblaciones no binarias, las poblaciones trans, y me parece ser que, pues bueno, si la idea es construir reino,
y construir espacios comunitarios al estilo María Magdala, de Magdala, pues creo que deberíamos de tener como que en consideración a todas estas personas, ¿no? Y también reconocer que de ellas emana la divinidad, ¿no? Y que con ellas pues se pueden construir estos espacios. Entonces, sí, el término hermane, todes, por más de que algunos y algunas lo consideren como un insulto hacia el español, yo considero que sí es muy, muy necesario para visibilizar a todas estas poblaciones. Y bueno, el término lideresa, pues un poco es para reconocer que las mujeres también tienen puestos de liderazgo, ¿no? El hecho de no decir la líder y mejor cambiarlo por lideresa, pues a mí me significa mucho porque pues yo me nombro mujer, ¿no? Y el hecho de reconocer que otras mujeres y yo misma podemos acceder a puestos de liderazgo, pues para mí se incluye un lenguaje en donde contemple que quien está en ese liderazgo es un cuerpo de mujer, un cuerpo que ha sido históricamente vulnerado, un cuerpo que ha sido históricamente excluido y un cuerpo que, no obstante ello, pues está buscando construir desde esos lugares. Gracias. A mí me conmovió mucho la carta que le escribes a María Magdalena. Una de las partes que me tocó el corazón fue la manera tan amable y generosa que hablas de la dificultad que representa ver que tantas diferentes denominaciones cristianas sean parte del reino también. Por un lado, mencionaste que María y otras personas están más bien construyendo el reino de los cielos que construyendo la iglesia, o están más en los espacios del reino o de las comunidades espirituales que de la iglesia institucional, ¿verdad? Y tal vez puedes abundar de eso, pero me pareció bien, bien generoso de tu parte, porque me imagino que habla, tal vez, no sé, tú puedes aclararme si en esa lucha que tuviste de, bueno, yo tenía que comportarme como la penitente arrepentida y reprimir mi identidad y todo eso, y luego cómo entonces llegar a estos nuevos conocimientos teológicos y aceptar otras maneras de ver el mundo, ¿no? Entonces, si quieres abundar sobre eso, como tú quieras, ¿no? Sí, claro. Pues, mira, esto de construir desde espacios a lo mejor no institucionales, pues creo que otra vez se remota como que a mi propia experiencia de vida, ¿no? En donde, en esos momentos en donde yo me estaba cuestionando mucho mi pertenencia o no pertenencia a iglesias institucionalizadas, me empecé a encontrar pues otros espacios de espiritualidad, sobre todo con mujeres en ese momento, que en los que realmente pues no se necesitaba un dogma, no se necesitaba nada pues relacionado con esta institucionalización de la fe para poder vivir una espiritualidad, para poder vivir una creencia. Luego también, inclusive en espacios de activismo, en donde las personas no necesariamente profesan una religión o una espiritualidad, sino todo lo contrario, están mucho en contra de estas iglesias porque pues lo que les llega son iglesias institucionalizadas, entonces evidentemente van a estar en contra de ello. También pues me enseñaron que en esos espacios yo también podía encontrar a la divinidad. Y por más que esta bandita se nombre atea y yo con todo mi corazón respeto que se nombre atea, al menos desde mi propia experiencia de vida, eso me recordaba muchísimo más a la divinidad y me sentía mucho más acogida ahí que en los mismos espacios religiosos, ¿no? Entonces, eso pues me fue ayudando como que a expandir mi entendimiento y a ver que la construcción del reino de Dios, o lo que yo nombro reino de Dios, que es mucho relacionado con la búsqueda de justicia, de paz, de igualdad entre todas las personas, pues también se encontraba en otros espacios que no necesariamente eran una iglesia. Me empecé a dar cuenta que más bien, tristemente, las iglesias, que son quienes deberían de impulsar todo esto, son quienes más piden negar estos espacios. Y con respecto a lo de pecadora arrepentida, pues
crecí en una escuela católica romana toda la secundaria y toda la preparatoria. Entonces, ahí fue cuando me metieron muchísimo esta idea de la pecadora arrepentida y veía cómo también, yo me la creía más no poder, es decir, y yo la practiqué en serio, me salió muy bien. El performance me salió muy, muy bien, realmente, con decirles que en algún punto de mi vida estuve a punto de meterme en un convento. Es Wow. decir, realmente eso me salió muy bien. Creo que tenía mucho miedo, Mm. que se relacionaba con mucho miedo, ¿no? Mucho temor a ofender a ese Dios que todo lo veía y que todo lo podía y que siempre estaba ahí. De hecho, ahí fue cuando empecé a estudiar a María Magdalena, porque ya para eso de sexto de prepa, como terminando high school en el sistema de Estados Unidos, por ahí de sexto de prepa, pues me empecé a enojar muchísimo con estas ideas, ¿no? Empecé a decir, es que no es justo, porque los hombres sí pueden y yo no, ¿qué tienen ellos que no? Yo no, porque yo tengo que estudiar el doble para que le den la participación a él, ¿qué pasa? No se me hace correcto. Entonces empecé a leer la Biblia y otros textos de María de Magdala. Y para un trabajo de la clase de catecismo, nos pidieron retomar un personaje bíblico, ¿no? Entonces ahí nos dieron las opciones. Las niñas pueden escoger a la Virgen de Guadalupe bueno, pero la Virgen de Guadalupe entendía como ellas se entienden, ¿eh? No creas que ya lo que hacemos de este lado. La Virgen de Guadalupe o María Magdalena, la pecadora arrepentida. Entonces, desde ahí a mí eso de pecadora arrepentida me hacía mucho sentido y me puse a estudiar a María de Magdala. Pero ya desde ese momento llegué al Evangelio apócrifo. Mm. Entonces, bueno, te imaginarás el relajo que hice y cómo me fue en la feria por haber sacado el Evangelio apócrifo en una institución católica romana. Prácticamente me dijeron que era apócrifo porque era del diablo. Oh, wow. Pero también veía, por ejemplo, que mis compañeras, si bien es cierto, no eran tan pecadoras arrepentidas como yo, sí eran muy doble moral algunas de ellas. Claro. Entonces, en la escuela, bien persinadas, bien no rompo ni un plato, pero en su casa, ay, manita, ¿qué crees? Es que creo que estoy embarazada. ¿Me ayudas a conseguir una prueba para embarazo? ¿Me ayudas a ir a una clínica para abortar? Que en Ciudad de México estaba regulado el aborto en ese momento. Entonces, esos también como dobles morales, a mí me causaban como que un conflicto muy, muy grande y un cuestionamiento de por qué en la iglesia o por qué en un espacio religioso no puedo yo comportarme de cierta manera y cuando salgo a la calle sin ningún problema me puedo comportar como quiera. Es como, entonces dejo de ser católica, dejo de ser creyente cuando estoy afuera, ya no me ve Dios, no entiendo qué es lo que pasa. Entonces también desde estas experiencias es que pues yo fui poco a poco retomando a María de Magdala y fui poco a poco entendiéndola como una lideresa. Y ya fue más grande en el contacto con Mariluz Rojas Salazar, en el contacto con otras teólogas feministas, tanto de México como de toda América Latina, que como que fui entendiendo y fui dándome cuenta que no era la única loca en el planeta, ¿no? Y que no era yo la única que me nombraba creyente y feminista y esas cosas raras. Pero pues, no sé, siempre que estoy en espacios como esto, me gusta reconocer que muchas veces la experiencia desde la juventud es un poco ignorada. Es decir, no sé, creo que yo porque soy bien ñoña, ¿no? Llegué a esos textos y llegué a esos lugares de enunciación porque pues finalmente tuve el acceso a una computadora, tuve el acceso a un internet y también tuve el privilegio de que me guste el estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo a compañeras o veía compañeras que realmente tenían mucho menos herramientas que yo y que en muchos momentos ellas las llegaron a necesitar más que yo en preguntas tan serias como
practicarse un aborto o no practicarse un aborto, vivir o no vivir de manera plena su sexualidad, ocupar o no ocupar condón. Entonces, todas esas preguntas que yo veía a mi alrededor y que yo misma en estos momentos de mi vida las satanizaba muchísimo por el espacio en el que estaba, Sí. hoy por hoy me enseñan a ver también de la profunda necesidad de hablar desde la juventud en estos espacios y también de reivindicar que como jóvenes, que como inclusive niñas, niños y niñas, se tiene también la propia espiritualidad. Y tampoco se trata de que se entienda como consumidores o consumidoras de esa espiritualidad, sino que realmente, pues, todos tenemos una experiencia con la divinidad. Entonces, ¿por qué yo necesito depender prácticamente de manera absoluta de lo que me diga un sacerdote, de lo que me diga un pastor, cuando a lo mejor yo, si veo profundamente en mi corazón, encuentro otra explicación y yo misma he sentido a la divinidad, ¿no? Entonces me parece ser que también esa empoderarse del que tanto se habla, pues involucra a muchísimas personas, no solamente por decir mujeres o no solamente por decir personas queer, que igual nos va bastante mal, ¿verdad? Pero bueno, no es como que lo único que se debe de ver y no es el único panorama que debemos de analizar. Finalmente, me parece ser que ser consumidoras de fe, o bueno, el tratarnos como consumidoras de fe, no nos ayuda en lo más mínimo a conocer y a apropiarnos de la propia vivencia de la espiritualidad e inclusive salir de estos círculos viciosos de las iglesias, ¿no? De si me odia a Dios y no me odia, si el infierno no y no el infierno. Pues si tú no conduces a que la persona viva y conozca su propia espiritualidad, por eso yo creo que también tenemos tantísimos problemas. Claro está que eso a nivel institucional no conviene, ¿verdad? Porque finalmente entonces, ¿quién me va a hacer caso? Y pierdo un chorro de poder. Sí. Y a propósito de la iglesia institucional, Agustina Lubez Núñez, que estuvo aquí con nosotros anteriormente, te pregunta a ti, ¿cuál crees que es el mayor desafío de la iglesia para hacer esa iglesia que se parezca al reino de Dios? Uno. ¿Puedes dar más? Este, este, híjole, pues me parece ser que un primer gran desafío es realmente un desafío de vernos a todos como hijas de la divinidad, de realmente darnos ese reconocimiento. Creo que si partiéramos de ese presupuesto, muchas cosas no tendrían sentido, como por ejemplo, ay, no, es que él no es heterosexual, entonces no cabe aquí, porque eso no es de Dios. O es que él no es de mi color de piel. Ella es mujer, entonces no puede ser sacerdotisa o no puede ser pastora. O si es pastora, solamente va a cocinar. Y el pastor es el que va a predicar. No sé, creo que todas esas cosas perderían bastante sentido si realmente nos reconocemos como tal. Porque eso para mí nos dotaría de dignidad y realmente nos haría estar en una situación de mucho mayor igualdad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el tema relacionado con las mujeres y con María de Magdala, pues me parece ser que también es un trabajo muy de estira y afloje. ¿Sí? Si quieres estar dentro de las iglesias institucionalizadas, les digo, mi experiencia desde la iglesia católica, que a lo mejor es la más fuerte, me parece ser que si tú quieres construir ahí adentro, necesitas, uno, tener muchísima paciencia, y dos, como que irte igual a las periferias de la misma iglesia, ¿no? Y empezar a ver desde dónde se puede construir, por ejemplo, desde comunidades eclesiales de base, dando talleres, concientizando a las mujeres. Pero pues a mí me parece ser que suele ser un trabajo muy desde la base y un trabajo que lleva tiempo. Me parece ser que si se pretende buscar el cambio desde la mera institución,
Ujú. Y desde las meras personas que, hombres en el caso de la Iglesia Católica, y desde los hombres que tienen ese poder, está bien complicado, porque finalmente es muy complejo que ellos decidan dejar ese poder y decir, ay, mira, es que ellas quieren ser sacerdotisas. Y sí, lo pueden justificar desde María de Magdala perfectamente, porque ahí tienen toda la justificación. ¿Por qué? Porque pues finalmente ella fue testiga, ella fue apóstola y aparte de todo, pues también fue profetisa, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el caminito para justificar el sacerdocio de las mujeres dentro de una iglesia católica romana, pero pues evidentemente eso No, no, no les conviene, ¿no? Es decir, va en contra de muchísimos intereses. claro. Así que si ocultamos esta memoria, suprimimos esta memoria, borramos esta memoria de que hubo una mujer que hacía ese mismo rol que Pedro, entonces ya podemos justificar la manera en que estamos llevando nuestra forma de ser como iglesia, instituciones, ¿verdad? Claro, y me parece ser que aunque hacía el mismo rol de Pedro, a mí me gusta creer que lo hacía de manera diferente. ¿Verdad que sí? Cuéntanos más. Sí, me gusta creer eso, ¿no? Me gusta creer que María de Magdala realmente, pues, tenía una forma de hacer iglesia, de hacer comunidad más desde las bases, ¿no? Más desde el reconocimiento igual de otras personas. Es decir, veo muy difícil que la historia hubiera podido ser al revés, que llegara María de Magdala a decirle a Pedro, no creo que Jesús se haya comunicado contigo, no creo que tú hayas sido testiga, no creo que tú seas apóstol, entonces por favor fuera, que yo aquí y mi bola de amigos machitos nos vamos a quedar de este lado, ¿no? Creo que más bien, pues era este reconocimiento de una colectividad y este reconocimiento también de comunidades de mujeres, ¿no? Que me parece ser que también estos espacios suelen ser muy valiosos, ¿no? Comunidades también de gente queer, que pues finalmente desde ahí viven la propia espiritualidad, pero a lo mejor de una forma, pues, más lineal, ¿no? Con otros presupuestos y tampoco casándose tantísimo con todos los días me voy a pelear con la institución, ¿no? Sino simplemente también construir desde otros lugares de enunciación. Sí. Sí, una cosa que mencionaste cuando le estabas hablando a María Magdalena era que te la imaginabas que si ella viviera hoy día, te la imaginabas haciendo comunidad, ¿verdad? Y construyendo el reino desde lugares fronterizos. Uh-huh. Y has mencionado varias veces eso, que encuentras a Dios ahí. Y entonces yo quisiera pensar, o bueno, escuchar un poquito más desde la perspectiva de una persona que piensa, like, no, porque eso suena a política y la iglesia no tiene nada que ver con la política. ¿Cómo tú contestas a personas que piensan así? Bueno, pues no sé, bueno, para empezar, el hecho de estar en un lugar fronterizo construyendo comunidad no necesariamente tendría que ver con, digo, decir si Trump es un buen presidente o un mal presidente, ¿no? Entonces también para empezar habría que entender qué es lo que significa política. Luego me parece ser que en América Latina y en Estados Unidos actualmente la religión está muy metida en la política, muy metida, es decir, a mí me sorprende cuando presidentes se atreven a sacar a Dios en discursos políticos o a la Biblia incluso, porque si estábamos hablando de estados laicos o que pretenden alcanzar cierta laicidad, finalmente deberían de garantizar que todas las personas se sientan medianamente representadas en ese discurso y el hecho de decir nos debemos de comportar como la Biblia dice, pues niega, por ejemplo, a las y los musulmanes, a las personas que no profesan ninguna creencia religiosa. Entonces me parece ser que para empezar es muy iluso decir que la política y la religión no están mezcladas. Finalmente, hoy por hoy, en nuestro contexto, política y religión están muy, muy, muy mezcladas y me parece ser que tristemente están muy mezcladas del lado de los fundamentalismos religiosos. Es decir, yo difícilmente, no, creo que nunca en mi vida, he escuchado a un político o a una política que se pare en un espacio y que diga que
como Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de inclusión, entonces habría que legislar a favor del derecho a decidir de las mujeres, o que habría que legislar a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Por poner dos ejemplos. Todo lo contrario, toda mi vida he escuchado discursos que dicen que eso es pecado, que eso está mal y que más bien hay que legislar en contra de eso. Entonces, desde ahí, pues me parece ser que como personas que creemos, pues debemos de reconocer que si el de al lado, la de al lado, está siendo víctima de un discurso que niega su dignidad como hija de Dios, hay que hacer algo para evitarlo, ¿no? Independientemente si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con su forma de vida, independientemente de si lo considero válido o no válido. Es decir, finalmente la otra, el otro y le otro es hija de Dios o creación de Dios, si no lo quieres ver como hija de Dios. Y en tanto creación de Dios, pues merece ser tratado como tal. Y es un poco para mí respetar la ternura con la que fuimos creadas, y aparte de respetar la ternura con la que fuimos creadas, reconocer la gran creatividad y la gran diversidad que hay en la mente de la diosa, de Dios. Gracias. Agustina Luis también te da las gracias por haber contestado su pregunta y te dice Dios te bendiga. Todavía no veo, te mandan saludos desde el Caribe. Saludos. Bueno, cuando yo entré con mis preguntas y tú estabas comentando algo, no sé si todavía te quedaba más por decir, siéntete en la libertad de seguir compartiendo las ideas que tienes, mientras esperamos si hay más preguntas de la audiencia. Pero bueno, yo tengo muchísimas más preguntas, pero pues no quiero seguir poniéndote ahí como tirándote al medio. Pero adelante, tú continúa tu pregunta. Encantada. Bueno, bueno, una de las cosas que quería preguntarte sobre lo que dijiste también, que te imaginabas a María Magdalena que si estuviera hoy, tal vez estaría libremente amando a alguien, ¿no? Y hubo una teóloga anteriormente que dijo, pues mira, sabe Dios si sí, ¿quién no se va a enamorar de Jesús y tan lindo que era, ¿verdad? Como persona, tan bella persona que era. O otra teóloga dijo, bueno, ¿y qué importa si si tenían algo realmente entre ellos, si era una relación sexual la que tenían, o amorosa, romántica? ¿Qué importa, no? O tal vez hasta mejor, pero tú mencionaste que tú te la imaginabas a ella amando libremente a quien amara, o tal vez mencionaste plural. Entonces, ¿verdad? Muchas personas dicen, oh, bueno, pues yo estoy disponible, ok, te entiendo lo que me estás diciendo de que son personas, las personas queer, son hijas de Dios, ok. Tal vez puede decir, bueno, ok, no son hijas de Dios, son creación, se pueden llegar a convertir a hijas de Dios, pero definitivamente si se convierten en hijas de Dios, tienen que vivir en una relación monógama, porque así es que se supone que sea, pero entonces tú estás imaginándote a María Magdalena como teniendo más de una persona, y bueno, ni dijiste que se casaría, ¿verdad? Porque no sabemos que estuviera casada, y bueno, nadie sabe si realmente que no estuviera casada no quiere decir que no tenía pareja, ¿verdad? O parejas. So, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo te parece eso bien? Una pastora, like, ¿cómo vive en tu comunidad? ¿Cómo interpretan eso? Bueno, me parece ser que también nos podría ayudar como regresar un poco al texto bíblico. En el texto bíblico creo que no se ve un solo tipo de familia, y me parece ser que esta idea de la familia compuesta por mamá, papá, la niña, el niño, el perro y el gato, porque así te la venden, esa es la familia completa ahorita, pues responde mucho al sistema en el que vivimos, al sistema capitalista en el que vivimos. Y pues realmente, inclusive en la Biblia hay infinidad de familias. Lean Ruth y Noemí, por ejemplo, en serio se los recomiendo, pero con unos ojos abiertos, por favor. Por ejemplo, es decir, en Ruth y Noemí podemos encontrar
una historia maravillosa en la que realmente nos explica cómo, pues, el concepto moralista que hoy en día se tiene de familia no es precisamente lo que se vivía en esos momentos, ¿no? Entonces, yo difícilmente veo a una María Magdalena, ya sea ubicada en este siglo, ya sea ubicada en la temporalidad que vivió, como con la misma noción que tenemos nosotras, nosotres, de lo que significa ser familia en una sociedad latinoamericana o estadounidense del siglo XXI, en donde finalmente responde a muchísimas más necesidades. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, pues con lo que tú decías sobre las diferentes interpretaciones que han dicho sobre si María de Magdala era amante de Jesús o no era amante de Jesús. A mí lo que realmente me molesta es cuando simplemente se le considera como la amante de Jesús y desacredita todo lo demás que hizo. Honestamente, si fue amante de Jesús, qué chido. Si no fue amante de Jesús, también qué chido, mientras lo haya decidido ella de forma libre y autónoma, que hiciera lo que quisiera con su cuerpo y con su sexualidad, ¿no? Pero creo yo que en muchos momentos el decir María Magdalena como amante de Jesús se ocupa para desprestigiarla, más que para reconocérsele. Por eso yo tengo muchísimo cuidado con cómo ocupo, si me quiero referir a María de Magdala como amante o no amante de Jesús, porque he notado que es un mecanismo más como para que mucha bandita se sienta rechazada hacia la idea de una María de Magdala. Entonces, ahí me parece ser que como que faltan muchísimos esfuerzos para que realmente como mujeres podamos vivir de forma libre nuestra sexualidad. Y lo pienso, por ejemplo, también en mujeres que están inmersas en la política, ¿no? Como a ellas se les achaca mucho más cuando tienen alguna relación con otro hombre, ya no se diga con una mujer, ¿verdad? Porque, bueno, al menos en América Latina, la pobre va a acabar con su carrera política, pero finalmente ya no te bajan de puta, ya no te bajan de promiscua, y más cuando tú decides que no vas a amar a una sola persona, ¿no? Cuando vas a tener una relación desde el anarquismo relacional o desde muchísimos otros enfoques, me parece ser que las cosas se complican aún más, ¿no? Porque entonces lo único que tú quieres hacer es acostarte con todo mundo. Y eso, qué barbaridad, Qué barbaridad. eso está fatal. Entonces, desde ahí, a mí me parece ser que pues necesitamos darnos cuenta que la sexualidad es una de las partes integrales de las personas, no solo de los hombres, porque es lo que muchas veces nos enseñaron, sino también de nosotras. Entonces, sentir placer no está mal. Entonces, pues desde esos lugares creo yo que es como que muy, muy importante seguir reconociendo eso. Sí, gracias. A ustedes. Sí. Pues no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. No sé cómo verlos, pero bueno. Sí. Pues no parece que nos están llegando más preguntas. Queremos aprovechar para decir que dentro de 18 minutos tenemos la próxima presentación, que va a ser un poco similar a la primera, en el sentido de que es una presentación de varias interpretaciones artísticas, pero esta vez se trata de obras de teatro en lugar de canciones. Y luego de anunciado eso, de verdad, desde el fondo de mi corazón, esto no es para rellenar. En algunos sitios dicen, ¿verdad? Oh, en lo que llega la gente vamos a cantar un corito. No, porque fue tan conmovedor y tan bonita esa carta. Me siento como en los conciertos cuando la gente empieza, otra, otra, otra. Si nos harías el honor de leernos esa carta que les he escrito a María Magdalena nuevamente,
Te lo agradezco de Claro. todo corazón. Por si acaso también alguien se nos acaba de unir o se unió después que la habías terminado de leer, porque está hermosísima y a mí personalmente me llenó de mucha vida. Ha sido todo un placer conocerte aquí. Te doy las gracias por sacar de tu tiempo para seguir reflexionando, que llevas reflexionando en esto desde que estabas en la preparatoria y que has estudiado muchísimo por años y que sacaste tiempo más recientemente para poner por escrito esta carta que leíste hoy. Aquí está, Alba. Llegó por mensaje directo una pregunta para Mónica antes de que ¡Tan, tarán! María Isabel Martínez Rocha, hola, de la comunidad eclesiales de Base de México. Entonces, su pregunta es, Moni, eres frescura a los espacios de fe feminista. ¿Cómo crees tú que feministas de fe adultas mayores podemos contribuir con la juventud a un mundo incluyente y no precisamente a encasillarles en las tareas de talacha en grupos juveniles? Muchas gracias por Una esta pequeña pregunta. pregunta, así fácil, Muy fácil. Muy fácil, claro, la contesto ahorita. con Muchas los gracias. minutitos que quedan. Sí, adelante. Claro. Muchas gracias por esa pregunta, en verdad. Gracias por hacerla. Ay, mira, creo que un primer elemento para contestar esa pregunta sería reconocer que las jóvenes podemos hacer teología. En lo personal no saben el trabajo que me ha costado en muchísimos espacios, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser joven, sentarme a hablar de teología. Porque se asume que como eres joven, no sabes nada y no has estudiado y no te has informado y no tienes una experiencia con la divinidad, entonces generalmente los espacios son para formarte. Son, ay, sí, vamos a hacer un taller de jóvenes para que sepan lo que significa, por ejemplo, la ternura de Dios o para sensibilizarlas con respecto a lo que son las teologías feministas. Y no les miento, sí es muy, muy importante hacerlo, pero me parece ser que también sería muy, muy importante empezar a reconocer que también desde la juventud hay las propias lecturas y también desde la frescura, inclusive inocencia, porque a veces hasta me han dicho inocente, tonta, de todo, ¿verdad? Pero inclusive desde la tontería, desde la inocencia, desde lo que tú quieres, desde ahí se puede construir, porque finalmente también tenemos esas experiencias. Entonces, el hecho de reconocerlo es un primer paso. También me parece ser que sería muy importante no desacreditar lo que se dice por parte de las y los jóvenes y dejar que generen sus propios espacios. Es decir, respetar cuando te dicen, pues es que a lo mejor hoy no queremos como tener a una ponente o a un ponente o no queremos que venga a darnos clase una teóloga, hoy queremos a lo mejor entre nosotras debatir porque el Vaticano sacó un nuevo documento como varón y mujer los creo, perdón, ¿no? Y cosas por el estilo. Es decir, creo que si se permiten escuchar lo que ellas están diciendo es como que el primer paso para ir generando estos espacios. Y espero haber intentado responder. Pues no sé si haya como más preguntas o paso a la petición de Liz de volver a leer la carta que le escribí a María de Magdala. Bueno, pues, si quieren la leo, ¿va? Hola, ¿leo la carta otra vez? ¿Sí? Ok. A una tal María de Magdala. Ay, se bloqueó mi computadora.
Ay, no puede ser posible. Ando teniendo problemas técnicos con la computadora. Espérenme tantito. Y si no, nos puede bendecir de todas formas. Es tiempo como tú quieres hacerlo, querida. Pues miren, ahorita la computadora se acaba de bloquear, no sé qué te pasó, fue culpa de mi gatita que se puso encima de ella, disculpen. Pues si quieren, lo que yo les diría es como un comentario final, permitirnos como repensar a María de Magdala y yo diría no tenerle miedo ni a la Biblia ni a lo que se nos ha dicho, ¿no? No tenerle miedo a ser irreverente al texto y a cuestionarlo y también como no tener miedo a ustedes jóvenes que, que quieren incursionar en los caminos de la teología feminista o que se están cuestionando. En serio, necesitamos a muchas más como ustedes de este lado, por favor. No nos dejen solitas, somos relativamente pocas, somos buena gente, estamos un poco locas, pero somos buena gente. No tengan miedo como acercarse a María Magdalena, me parece ser que es una experiencia de espiritualidad muy rica. Si gustan, lo que podemos hacer para la carta es que se las mando a Alba Onofrio, que es con la que tengo contacto, y la pueden socializar. Y también dice Enrique que pueden publicarlo en la página de ustedes, Libres por Amor, en Puebla también podemos publicarlo en Teología Sin Vergüenza y también en la página de ustedes para que las personas se puedan conectar con las dos. Ah, excelente, me agrada mucho la idea. Sí, lo podemos hacer así, es decir, yo se las mando, bueno, yo lo veo con Enrique, que la publiquemos en Libres por Amor, se la mando a Alba y la vamos socializando. Ahí me pedían redes sociales. Sí, por favor. En Facebook estoy como Mónica T. Álvarez y en Twitter, luego les paso mi Twitter porque como tiene ñ mi nombre y acento en la A de Álvarez, el inglés se me hace un desastre eso, pero igual se los mando con Alba, como para que tengan mi Twitter, y si se quedan con alguna duda o alguna inquietud, en serio no duden en escribirme. Les comparto como mis contactos y ahí me pueden mandar mensaje ya sea por Twitter o por Facebook y estamos en contacto. Muchas gracias por el espacio. Claro, y queremos saludar a las personas, Wilma Angélica, que dice que le gusta mucho la teología desde la tontería. Y también Sasu dice que también pueden publicarlo en la comunidad espiritual queer de Puebla también. Entonces, la carta va a estar por todas partes, nadie puede perderlo. Excelente, entonces también se la mando a Sasu para que la publique en la comunidad espiritual queer de Puebla. Y pues nada, muchísimas gracias, abrazos, besos y a seguir construyendo el reino de María de Magdala. Amén, gracias Mónica. A ustedes, bye. Bye. Aunque viene la lluvia, la fogata sigue.